no recuerdo ahora mismo cuál es el Día de la Ciencia, sé que hay uno, pero aquí el Día de la Ciencia es todos los miércoles, a esta hora, a las 9:05, 9:06 de la noche, con el Habrá que investigarlo y, como siempre, de la mano y en la compañía de Miguel Ángel Pérez Ducas. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi, un placer. Bueno, recordará a los oyentes que la semana pasada miramos por el agujero del telescopio para hablar de astronomía, de lo que está a años luz de nosotros. Bueno, hoy cambiamos de instrumento, en vez del telescopio, el microscopio, para hablar de lo invisible a los ojos, que forma además parte de nosotros, es decir, de la microbiota y del microbioma que habita en nuestro intestino y de su trascendencia en nuestra salud. Cuéntanos. Pues sí, Pachi, y hay un grupo referente internacional de investigación que se llama de Ecología Microbiana, Nutrición y Salud, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que estudia el microbioma humano y que está contribuyendo a dilucidar el papel que desempeña en la salud y la enfermedad la microbiota, formada por bacterias, hongos, virus, parásitos y otros microorganismos que residen en nuestro cuerpo. Estudian concretamente cómo interactúan con nuestra dieta y los sistemas inmunológicos y neurológico y endocrino. En fin, todo un hallazgo para hablar sobre el fascinante mundo de la microbiota intestinal y su relación con nuestra salud física y también mental. Se encuentra con nosotros la doctora Yolanda Sanz, investigadora principal y líder del citado grupo. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Bueno, doctora, sabemos que el intestino y el cerebro están estrechamente relacionados. Explíquenos cómo se realiza esa interacción. ¿Qué impacto tiene ese eje intestino-cerebro en nuestra salud? Bueno, en el intestino realmente tenemos el segundo mayor número de neuronas de nuestro organismo después del cerebro, y esta red de neuronas no solo conforma el sistema nervioso entérico, que tiene funciones autónomas, sino que también se comunica con el sistema nervioso central por distintos mecanismos y, por tanto, con el cerebro. Esta comunicación pues tiene lugar por vías endocrinas, inmunológicas o neurales y, por ejemplo, una de las vías de comunicación y de interconexión es a través del nervio vago, que es una rama del sistema nervioso parasimpático que conecta directamente el intestino con el cerebro y que puede ser estimulado por la microbiota y, por ejemplo, regular las concentraciones de neurotransmisores a nivel cerebral. Luego la microbiota pues también regula la función del sistema inmune, tanto a nivel intestinal como a nivel sistémico, y puede regular el grado de inflamación de nuestro organismo y también de nuestro cerebro, lo que llamamos neuroinflamación, que está ligado a muchas patologías, entre ellas, pues como hablabais, patologías psiquiátricas, como puede ser la depresión. Uh-huh. Y bueno, la microbiota también genera compuestos neuroactivos. No todos atraviesan la barrera hematoencefálica, la mayoría se quedan en periferia, pero desde la periferia también influyen en la química del cerebro y en nuestro comportamiento. Escuchamos hablar de microbiota y microbioma indistintamente, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Bueno, hablamos de microbiota para referirnos al conjunto de microorganismos que habitan en un ecosistema determinado, por ejemplo el intestino, y de microbioma para hacer referencia al conjunto tanto de microorganismos como el conjunto colectivo de genes que forman estos microorganismos y las funciones que desempeñan, las actividades que desempeñan. Uh-huh. Se suele decir que somos lo que comemos y también esos millones de bacterias, hongos, parásitos, otros microorganismos que comen y habitan en nosotros y que forman la microbiota. Cuéntenos más sobre la importancia de la microbiota, cómo afecta al funcionamiento de nuestro organismo y qué pasa cuando se altera esa microbiota. Bueno, la dieta es uno de los principales factores ambientales que más afectan a nuestra microbiota, porque la microbiota se nutre de componentes de la dieta que llegan al tracto digestivo. Y bueno, la dieta pues nos puede ayudar a proteger esta microbiota y que mantenga un estado de equilibrio que potencie sus funciones en favor de nuestra salud. Por ejemplo, desempeña funciones a nivel de nuestro estado nutricional porque nos aporta micronutrientes como las vitaminas, influye en la digestión y en la motilidad intestinal, influye, como he mencionado, en el funcionamiento del sistema inmune y, por tanto, su alteración se ha relacionado con una gran cantidad de patologías o con el riesgo de padecerlas. Tanto patologías en las que está afectado el intestino como otras patologías que afectan a diversos órganos y sistemas, incluidos pues la obesidad y patologías metabólicas y patologías psiquiátricas. O sea que si comemos mal, nuestro sistema inmunitario se puede ver seriamente afectado, además del neuroendocrino, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y esto a largo plazo puede afectar a nuestra salud. Ustedes estudian cómo la selección de bacterias intestinales clave podría tener beneficios para la salud. ¿Cómo seleccionan o cómo se seleccionan esas bacterias y cómo pueden contribuir a mejorar nuestra salud? Bueno, basándonos en datos epidemiológicos en los que comparamos la microbiota de individuos sanos y de pacientes o sujetos con riesgo de padecer determinadas enfermedades, podemos inferir que bacterias son dominantes y caracterizan la microbiota de los individuos sanos en comparación con los pacientes. Y de esa manera pues podemos hacer una selección en base a ese criterio que pasa posteriormente pues por cultivar las bacterias en condiciones de laboratorio, realizar estudios in vitro de su posible función, dependiendo de la aplicación que le queremos dar. Posteriormente se suelen hacer estudios preclínicos en modelos experimentales, en modelos animales, y finalmente pues se pasa a hacer estudios clínicos en humanos para demostrar realmente que una bacteria concreta o conjunto de bacterias pues tienen determinada eficacia en una condición particular. Bueno, cada persona es un mundo y debe tener, supongo, su propia colonia de bacterias y de microorganismos, y esto nos conduce a hablar de la medicina personalizada, una tendencia, por otra parte, emergente en el campo de la salud. ¿Cómo podría aplicarse el estudio de la microbiota intestinal en esta medicina personalizada y qué beneficios podría aportar? Bueno, se está observando que la microbiota es altamente variable y que cada individuo tiene una microbiota con unas características particulares, aunque también hay rasgos compartidos con los de otros individuos, por supuesto, y se está demostrando que esas características particulares de su microbiota puede influir, por ejemplo, la respuesta a una dieta, es decir, por ejemplo, que si seguimos una dieta hipocalórica, podemos adelgazar más o menos dependiendo de nuestra microbiota, por tanto puede ser más o menos eficaz esa estrategia dietética. También nuestra microbiota puede determinar nuestra respuesta a ciertos alimentos, por ejemplo, si aumenta en mayor o menor grado pues la glucosa en sangre cuando ingerimos un determinado alimento, y esto es importante porque los picos de glucosa en sangre, si no están bien regulados, pues a la larga pueden conducir al desarrollo de resistencia insulínica y de diabetes. Y también pues está viendo que la microbiota del individuo puede influir en la respuesta a los fármacos, es decir, pueden ser más o menos eficaces dependiendo de estos microorganismos que se encuentran en el intestino. Y esto se ha demostrado, pues por ejemplo, con el caso de los antidiabéticos, algunos de ellos, y con tratamientos inmunomoduladores, especialmente frente al cáncer. Esto indica pues que la microbiota es una de las variables biológicas, igual que nuestro genoma, nuestro microbioma, es una variable que tenemos que considerar a la hora de avanzar hacia la nutrición y la medicina personalizada, de forma que la hagamos más eficaz, porque estará más adaptada a las características del individuo, no solo ya a su genoma, sino también a su microbioma. Y esto es lo que esperamos que ocurra en el futuro. Usted ya nos ha hablado antes de conexiones y me parece oportuno profundizar en esto. Ya nos decía que la composición de la microbiota intestinal puede influir, por ejemplo, en la salud mental. ¿Qué conexión hay entre ello y qué tiene que ver, por ejemplo, esa conexión con enfermedades como la depresión o la ansiedad? Bueno, en este sentido se ha observado que, por un lado, por ejemplo, el estrés, que es uno de los principales factores de riesgo de la depresión, es percibido por nuestro cerebro, pero también altera la función intestinal y la microbiota, y también dependiendo de nuestra microbiota podemos ser más o menos vulnerables al estrés. Y bueno, a raíz de estos hallazgos, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con algunas bacterias intestinales que demostramos en modelos experimentales que administrando estas bacterias, los ratones sometidos a una situación de estrés crónico, en concreto utilizamos un modelo de acoso escolar, un modelo de bullying, pero en ratones, observamos que a los que les damos estas bacterias tienen una mayor resistencia y menos susceptibilidad a los efectos adversos del estrés crónico que los ratones a los que no administramos esta bacteria. Y bueno, pues hemos observado que por un lado esta bacteria intestinal reduce la sobreproducción de corticoides, en este caso corticosterona, que se produce como consecuencia de esta exposición sostenida al estrés y que además conduce al desarrollo de un proceso inflamatorio.
y también permite regular neurotransmisores que son importantes en el contexto de la depresión, como la dopamina y la serotonina, y de hecho observamos que la administración de esta bacteria reducía los síntomas de depresión y también de ansiedad. Me estoy acordando del dicho ese castellano de hacer de tripas corazón, ¿no? El órgano al que se asocia tan comúnmente las emociones, y escuchándola me pregunto, bueno, pues ¿y hasta qué punto la microbiota intestinal es capaz de gobernar el estado emocional? Bueno, estos estudios que se han hecho en modelos preclínicos, es cierto que nos falta avanzar en generar mucha más evidencia en estudios en humanos, en estudios clínicos, pero sí que demuestran que nuestras bacterias pueden alterar el estado emocional y pueden hacerlo también favorablemente. Es decir, que una situación estresante, una situación de alarma, de alerta continuada, que puede ser perjudicial a largo plazo para nuestra salud, pues puede verse amortiguada por una microbiota que nos haga menos susceptibles. Microbiota y estado emocional, microbiota y salud mental, y microbiota y obesidad, ¿también existe una relación? Sí, en este campo nuestro laboratorio ha trabajado muchísimo, de hecho es una de nuestras principales líneas de investigación y, por ejemplo, pues estamos investigando en un gran consorcio europeo si los datos del microbioma de un sujeto, junto con otras variables pues como la dieta, nos pueden ayudar a predecir el riesgo de desarrollar obesidad en niños cuando aún tienen un peso normal, con el fin pues de poder dar una señal de alarma temprana y tratar de prevenirla. Y bueno, también estamos aislando bacterias intestinales de sujetos metabólicamente sanos para evaluar sus funciones en modelos in vitro y en modelos animales y posteriormente pasar a hacer estudios en humanos. Entonces, hemos identificado bacterias que pueden regular el apetito y reducir la ingesta calórica y hemos identificado bacterias también que reducen la inflamación asociada a la obesidad, que puede causar pues una diabetes tipo 2 si se mantiene en el tiempo de forma prolongada. Yo no sé a ti, Pachi, pero a mí lo que está diciendo la doctora Yolanda Sanz con tanto fundamento científico, pero no sé por qué, me recuerda cosas que decía mi abuela, como eso de tranquilidad y buenos alimentos, ¿no? Sí, señor. Eso parece que tiene más que fundamento científico. Y hablando de la lactancia materna, hablando de alimentos, la lactancia materna es conocida por ser muy beneficiosa para los recién nacidos. ¿Cómo podría hablarnos sobre el papel de la microbiota intestinal en la lactancia materna y cómo podría afectar a la salud del bebé? Bueno, la lactancia materna, o el tipo de lactancia, es uno de los factores que influye decisivamente en los primeros estadios de la vida y en las bacterias que colonizan el intestino del recién nacido, cuando, por ejemplo, el sistema inmune se está desarrollando y lo estamos educando. Entonces, la lactancia materna promueve sobre todo el desarrollo y la abundancia de bifidobacterias, mientras que con fórmulas artificiales hay una abundancia de otro tipo de bacterias más anaerobias facultativas. Y bueno, la lactancia materna se ha relacionado con un menor riesgo, por ejemplo, de infecciones, está bien demostrado, y también con un menor riesgo de desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2. Esto en parte pues podría ser debido a que potencia el predominio de una serie de bacterias intestinales, entre ellas las bifidobacterias, que también colaboran en el proceso del desarrollo del recién nacido y en potenciar ese desarrollo y promover un estado saludable, desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista metabólico. Pues fíjate, Miguel Ángel, hemos pasado por la salud mental, por la obesidad, por la lactancia, por el estado emocional, pero hay más relaciones de la microbiota, por ejemplo, con las enfermedades inflamatorias del intestino. Esto también lo investigan y también hay algún puente, algunos puntos de conexión, ¿no? Sí, realmente la investigación sobre microbiota intestinal y salud empezó a investigarse en el contexto de enfermedades inflamatorias intestinales, porque se pensaba que, claro, era el sitio más obvio donde la microbiota podría tener un impacto importante porque están localizadas en el mismo compartimento de nuestro organismo. Inicialmente pues se empezaba a caracterizar las alteraciones de la microbiota intestinal en enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, y se observó pues que en estos individuos se producía una reacción inmunológica exagerada y patológica frente a las bacterias comensales. Se producía como un tipo de autoinmunidad
pero frente a las propias bacterias del propio individuo. Y bueno, es un campo en el que se ha investigado muchísimo. No existe todavía una solución perfecta, pero bueno, se están evaluando distintas alternativas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes que no tienen tratamientos del todo eficaces. El grupo de Ecología Microbiana, Nutrición y Salud que usted lidera y que es un referente internacional con el proyecto My New Good, la pregunta es, ¿qué podemos esperar en el futuro en términos de investigaciones y aplicaciones prácticas en el campo de la ecología microbiana, nutricional y la salud? Bueno, se están haciendo muchos avances en el desarrollo pues, de estos probióticos de nueva generación o compuestos bioterapéuticos derivados de ellos, que son no probióticos convencionales como los que ahora se comercializan, sino son otro tipo de bacterias que son abundantes en el intestino de la microbiota de los individuos adultos y que estamos empezando a conocer sus funciones. Esto nos abre un gran abanico de posibilidades, algunas ya las he comentado. Y bueno, nos falta por dar el paso final de llevar esto a la práctica nutricional y clínica. Y también se está trabajando bastante en la utilización de la información del microbioma para personalizar los tratamientos, tanto las intervenciones de tipo dietético y de estilo de vida como los tratamientos clínicos y farmacológicos. Por ejemplo, se está avanzando mucho en la mejora de las inmunoterapias utilizadas para el cáncer, porque en algunos individuos funcionan y en otros individuos funcionan peor. Y en parte se está descubriendo que es debido a la microbiota del individuo, porque regula la función inmune, que es fundamental en el proceso de un cáncer. Pues explica usted fenomenal, Yolanda Sanz, se le entiende todo, pero por si acaso no queda claro y hay algún oyente que todavía tenga dudas, ¿cuál es una buena dieta para preservar nuestra salud física y emocional o para que nuestra microbiota esté en las mejores condiciones, como si estuviera entrenada por el mejor coach? Bueno, hemos estado hablando de que vamos camino de ir avanzando hacia la nutrición y las dietas personalizadas, pero bueno, hasta que lleguemos a ese punto, creo que se puede decir que las recomendaciones dietéticas que se dan y que en estos momentos están vigentes también favorecen el desarrollo de una microbiota que podríamos llamar saludable o equilibrada o beneficiosa para nuestra salud física y emocional, que consiste pues en una ingesta abundante de frutas, verduras y de fuentes de fibra. Frutas, verduras y fibra. Toma nota. Frutas, verduras y fibra. De todo un poco, de mucho de nada, y ya está. Bueno, exacto. Mucho de nada, efectivamente. Venga. Soy una bacteria, célula procariota y aunque sea primitiva no pienses que soy idiota. Soy un ente independiente que se vale por sí mismo, pues soy un microorganismo y me alimento, me relaciono. Y si llega la ocasión no tengo ningún problema con la reproducción. No tengo núcleo, mi ADN está libre en el citosol, no tengo casi orgánulos. Que descontrol, no es broma, pero tengo ribosomas que fabrican proteínas. No sé de dónde sacas las músicas, pero esto se llama Soy esa bacteria que vive en tu intestino, ¿no? Pues de YouTube, de Internet. Pachi, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Qué te crees, que la he cantado yo, la he compuesto? Pues no. Pues todo podría ser, viniendo de ti todo podría ser. Venga, 9:25, vamos a aprovechar para despedir a la doctora Yolanda Sanz, investigadora principal de ese grupo de investigación de ecología microbiana, nutrición y salud en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctora, un placer. Muchas gracias por acompañarnos este rato en la radio de Castilla-La Mancha. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta otra. Venga, ahora cambia este Carlos. ¿Nos da tiempo a contar otras 2 o 3 cositas? A ver, lo primero, una curiosidad de hace nada, de anteayer. El Homo sapiens cosía sus prendas como un zapatero hace 39.000 años. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ya ves. La confección de prendas ceñidas al cuerpo seguramente fue crucial para la supervivencia de las poblaciones paleolíticas que vivían en una era de ambientes muy fríos. Hace unos 39.000 años, que digo yo que seguramente llovía más que ahora, ¿no? Seguro. Cuando aún no había agujas para enhebrar en el Paleolítico superior, estos señores
señores de aquella época, conocidos como auriñacienses, confeccionaban su ropa mediante técnicas de perforación con punzón. El objeto es un fragmento de pelvis de un gran mamífero, probablemente un caballo o un bisonte, con 28 perforaciones en su parte plana y una antigüedad de más de 39.000 años, que esto explicaría cómo cosían trajes más ajustados en cuero grueso y cómo se protegían del frío y sobrevivieron hasta ahora, pues que se ponen las prendas de moda y que tienen otra forma de coser, claro. Esto es un estudio que han hecho unos arqueólogos franceses de la Universidad de Lyon y españoles que han participado también científicos de la Universidad de Barcelona. Segunda cuestión, desarrollan una molécula para luchar contra las bacterias, hemos estado hablando de ello, resistentes a los antibióticos. Sí, estas son bacterias complicadas porque las infecciones que provocan estas bacterias resistentes a los antibióticos desbancarán al cáncer como primera causa de muerte en el mundo en 2050, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Ante esta amenaza hay un grupo de investigación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia, que desarrolla una molécula que está basada en los bacteriófagos, o fagos también se llaman así, y son unos virus que matan bacterias para provocar la muerte de estas, y es un mecanismo que garantiza que las células de las bacterias no mantengan una determinada carga eléctrica para llevar a cabo sus funciones vitales y mueran, y no tengamos que estar tomando tantos antibióticos. Bueno, fíjate, y la última, guarda relación con algo que venimos hablando a lo largo de la jornada, de las últimas jornadas, guarda relación con la sequía, en este caso, bueno, en concreto con un concepto más amplio, que sería el del cambio climático, que afecta a la polinización debido a una especie de abejas vulnerables especialmente al calor. Sí, un estudio del CSIC que señala que el aumento de días cálidos en hábitats de montaña pone en peligro la actividad polinizadora de los ejemplares de unas abejas del género Andrena. Si el clima sigue variando en las áreas del clima mediterráneo, y Castilla-La Mancha forma parte de este clima, pues se reducirá sustancialmente el tiempo adecuado para colectar polen de estas abejas, que también se conoce como abejas mineras. Este estudio ha demostrado que las abejas mineras principales polinizadoras al principio de la primavera en los sistemas montañosos del sur y del centro de la península ibérica son muy vulnerables al calor. Así que cuidado con el cambio climático, que afecta a todo. Muchos enemigos, tienen a los avispones estos además, que las torturan de mala manera, y esto nos hace daño al final a todos.